el Observatorio Villero de la Poderosa, junto con ASIG y la Fundación Temas, junto también con el asesoramiento técnico del Instituto de Investigaciones Gino Germani, realizaron un relevamiento de condiciones habitacionales en 9 barrios populares de aquí de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia también de Buenos Aires, de Córdoba, La Rioja, Corrientes y Tierra del Fuego. Estamos en comunicación con Catalina Marino, ella es la coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG. Hola Catalina, te saluda Emilia al aire de la tribu. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la llamada. Gracias a vos también ahí por tu tiempo. Y una de las cosas que más allá del informe que presentan, ¿no? Y de todo el detalle de este relevamiento, una de las primeras cosas que nos pasaba también al leerlo es cómo nace la necesidad de este relevamiento y también cómo seleccionan sobre qué casos y qué barrios, ¿no? Sobre qué provincias incluso hacer el relevamiento. Bueno, esto es un proyecto que surge, como decías vos antes, en coordinación con el Observatorio Villero de la Poderosa, y hubo una decisión de, son barrios donde la Poderosa trabaja territorialmente y dado que no podíamos hacer un censo, digamos, representativo, sí lo que tomamos fueron barrios de distintas partes del país, como para poder tener un panorama no metodológicamente representativo, porque estadísticamente no es válido, digamos, pero sí lo suficientemente diverso como para poder mostrar una realidad que no sea solo de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires o del AMBA, digamos. Claro. Entonces, por eso es que se eligieron como barrios distintos, algunos más centrados en la ciudad, otros más periurbanos o rurales, que nos pudieran como dar un panorama general de cómo se viven en distintos barrios, de barrios populares del país. Hay algo que ustedes plantean respecto a cómo abordar este análisis, este estudio, que tiene que ver con 3 dimensiones centrales, ¿no? Por un lado, la precariedad de ingresos, la jornada de trabajo y las condiciones de contratación. ¿Cómo se ve esa combinación de estas 3 formas de precariedad también en el día a día de los vecinos, de las vecinas de los barrios populares? Bueno, el informe no revisa tanto, son más condiciones habitacionales de los barrios, uh-huh. No así, hay otros informes de La Poderosa que hablan de la precariedad de contratación, claro, de laboral. Las condiciones socioeconómicas. Este informe lo que busca es hacer un panorama más general, o sea, sí obviamente está atravesado por todo el informe, las condiciones como más de vida, pero son más condiciones habitacionales de los barrios, ¿no? O sea, como en todo caso la falta de formalidad de los servicios públicos o de infraestructura pública en los distintos barrios impacta en el día a día de los vecinos que tienen que organizarse para conseguir agua o para resolver las inundaciones o para ¿cómo te impacta en realidad no tener cierto acceso a servicios básicos en tu cotidianidad? Eso es un poco lo que busca el informe, ¿no? Como, dar datos, generar un diagnóstico del territorio y, por otro lado, relatar, cuál es el lado B, qué es lo que hay detrás de estos datos que nosotros mostramos como más en términos estadísticos. Respecto a estos problemas urbano-ambientales vinculados sobre todo a cuestiones de vivienda, ¿no? Como vos bien decís, pero también de hábitat, de dónde se desarrollan las vidas de estos vecinos y vecinas, ¿cuáles son los datos que quizás más te llamaron la atención o datos para destacar de este relevo? Bueno, hay algunos datos interesantes, quizás algo más general a términos de hogares, que digo que no es que sea llamativo, pero sí es relevante como mostrarlo, que es en los barrios populares los hogares son muy jóvenes. Entonces tenés como un 27% de la población que es menores de 14 años, tenés más de un 50% de hogares que tienen un menor a cargo. Entonces como algo de, hay algo de las niñeces en el país que están representadas en los barrios populares, y eso es relevante en términos de objetivo de política pública, ¿no? O sea, como hay que observar estos barrios porque además tienen una población joven muy muy importante. Y después algo por ahí que caracteriza también es que hay un 4% solo que es mayor a 65 años, a diferencia de un 11-12% que hay a nivel nacional. Entonces, eso habla no solo de la preponderancia de los niños, sino también de la condición de vida de quienes viven en barrios populares, que hace que esas vidas no sean tan largas. Claro. Y entonces los mayores de 65 años son realmente un porcentaje muy bajo. Sí, perdona.
Sí, no, eso quizás es relevante, digo, como hay veces que uno lo da por sentado, pero está bien como para la audiencia, por ahí menos, que por ahí están menos en contacto con estos contextos. Bueno, digo, estamos hablando de este tipo de población. Hay algo que me parece ahí clave también, ¿no? Que un poco mencionabas recién, en términos de intervención de políticas públicas, ¿no? Sobre este tipo de poblaciones y la cantidad de problemáticas que tienen estos vecinos y vecinas. Y una de las cosas que ustedes vienen marcando es el retroceso que hay en estos últimos años, por ejemplo, con la integración sociourbana, ¿no? De los barrios populares. Ahí, sí. El objetivo de este informe es un poco eso que decía. Por un lado, una construcción de los datos desde el territorio. Hay otra parte bastante interesante que tiene que ver con uno a veces encuentra en las estadísticas oficiales ciertas construcción de variables o de indicadores que por ahí se aplican a lo que uno llama ciudad formal o bueno, algunos otros contextos más de formalidad, pero que después no terminan de registrar, o es la forma en la que uno construye esas preguntas, por ahí en los barrios populares no recoge la situación real, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo de temas relevantes, digo, el acceso al agua. Si uno pregunta si tenés conexión al agua o tenés conexión al agua en la vivienda, por ahí la respuesta es sí, y entonces da una conexión muy alta, de un 90 y pico % de conexión al agua, pero después, si nos quedamos solo con esa respuesta, en realidad no ve la situación de acceso al agua. ¿Por qué? Porque a veces en los barrios populares, si bien hay una conexión, no hay presión o el servicio se interrumpe constantemente durante el día, no hay presión las 24 horas, hay que dejar cargando los baldes de noche, no sé, hay que hacer una serie de otras gestiones para tener acceso al agua, aun cuando la vivienda tiene efectivamente una conexión de canilla, ¿no? Claro. Y entonces un poco lo que buscamos con el relevamiento es expresar eso. Entonces, si hacemos un zoom, un doble clic sobre ese acceso al agua, por ejemplo, bueno, el 50% de quienes están conectados al agua están conectados de manera informal, entonces ese servicio no necesariamente está garantizado en toda su calidad o conexión a agua segura, digamos. No sé, hay un 43% que dice que no recibe el agua suficiente para las necesidades del hogar. ¿Eso qué significa? Bueno, efectivamente no hay agua durante todo el momento, no necesariamente que uno abre la canilla y sale agua, ¿no? Entonces como complejiza un poco lo que es efectivamente algo tan básico como el acceso al agua, y que eso está directamente relacionado con lo que decías antes, que es, bueno, porque hay una decisión de inversión o no en garantizar que haya acceso a servicios públicos para todos, todas en el país. Bueno, las políticas de integración sociourbana son claves para esto. Un poco el informe pone de manifiesto, bueno, la necesidad de sostener estas inversiones porque, porque eso hace que entonces podamos garantizar que efectivamente la población de la Argentina tenga acceso a algo tan básico como el agua, entre otras cosas. ¿Estas inversiones están frenadas, por lo menos pregunto sobre todo en los barrios en los que ustedes sí estuvieron haciendo este reporte, ¿están frenadas completamente? ¿O sigue habiendo algún tipo de participación de algún modo en términos estatales? En realidad, dependiendo del barrio, como son barrios de distintas provincias, no tengo el dato de o sea, no quiero hablar de cada uno de los barrios porque va variando, pero sí hay, como para decir algo general, lo que sí sucede hace 2 años es que se suspendió la política de integración sociourbana a nivel nacional. Claro. Entonces, hace 2 años que la Secretaría de Integración Sociourbana está desfinanciada, el fondo que proveía como las obras de integración sociourbana fue suspendido, el FISU, el famoso FISU, y ahora se está discutiendo si se desintegra el FISU o no, y por lo tanto hay algo de poner sobre la mesa la necesidad de, que es una política que tiene que ser financiada. Después hay veces que en distintos barrios, en la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros trabajamos bastante, hay algunas obras que están ocurriendo, financiadas por el gobierno local, por ejemplo, en la 2124 en la Ciudad de Buenos Aires. También había sido una obra frenada, y también gracias a los datos que logramos sacar junto con Fundación Temas y La Poderosa, hicimos hace unos meses como una campaña específica para que se relance la obra de agua, y logramos como que se vuelvan a ejecutar parte de las obras que estaban suspendidas, ¿no? Un poco el objetivo de este informe es visibilizarlo a nivel general y después tener información específica de cada barrio, en cada distrito, como para intentar hacer acciones puntuales. En este caso es el caso del agua, pero podría ser, el caso de la cloaca, como estuvo tan en boga en los últimos días en los medios, ¿no? La necesidad de servicios de saneamiento en los barrios. Uh-huh. Y con respecto al acceso a la energía,
Ay. Y con respecto a eso de la energía, por ahí es un tema menos, eso fue un dato quizás más llamativo, digo, como tenemos un 63% de hogares que tienen conexión irregular, pero además lo que hicimos fue medir el tipo de conexión interna, ¿no? Entonces, entender qué es lo que pasa con esas viviendas, y lo que nos dio es que hay un 64% que tiene riesgo eléctrico. O sea, la forma en la que están hechas las conexiones, por el tipo de cableado o por la falta de dispositivos de protección, hace que esas conexiones sean, peligrosas, porque no está garantizado que después uno, por ejemplo, no se quede pegado dependiendo de cómo esté hecha esa conexión. Entonces eso también es un dato que surge. Nosotros es un problema que tenemos mapeado en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en la 21-24 en particular, es un problema grave. Eso, al medirlo en otros barrios, lo que nos da es eso, que en otros barrios también aparece este problema, porque hace a cómo están hechas esas conexiones intradomiciliarias. Y eso es problemático también. Hay un dato que es muy relevante para mí también dentro de este informe, que es la necesidad y la insuficiencia de espacios públicos, ¿no? En estos barrios también. Digo, espacios públicos, desde espacios verdes hasta cualquier tipo de espacio público, para generar actividades, por ejemplo, comunitarias, ¿no? Y ahí también hay un dato muy interesante que entiendo ustedes lo relevan, no solo desde un mapeo, sino también desde lo que dicen y necesitan los propios vecinos y vecinas. Sí, yo creo que eso también es algo interesante que surge del informe, que es, en general, uno no, pareciera ser que la parte ambiental o la parte de los problemas ambientales no están, quedan como en un segundo plano, ni hablado de los espacios públicos, como vos decís. Entonces decidimos activamente preguntar sobre esos temas, y sobre el espacio público, el 80% de las personas encuestadas considera que el espacio público que tienen los barrios, o sea, su barrio, es insuficiente. O sea, el acceso a las plazas o espacios comunitarios, digo, como equipamiento. Eso, creo que hay algo de un cambio de perspectiva post-COVID, ¿no? Como algo de la necesidad de los espacios públicos que hacen a un otro nivel de socialización, que por ahí lo tenemos como mucho más patente. Pero además de los espacios públicos, otras cosas que por ahí uno da por sentado, como cotidianamente, que es, el 60% de las viviendas no tiene un árbol en la calle de su vivienda. Bueno, obvio, porque hay por la cuestión de forestación, hay veces que son porque son pasillos, entonces no son casas, pero como hay algo de el espacio público o cuestiones más ligadas a lo ambiental o a lo climático, las olas de calor, otra serie de variables que están asociadas a sustentabilidad más climática que están por fuera de la planificación de estos barrios, ¿no? y del acceso de los barrios. Y después algo bastante relevante, que también lo preguntamos específicamente, es el 50% cree que su vivienda está cercana a alguna fuente de contaminación. Y eso también es algo que llama la atención, como que está bien detectado. Cuando se pregunta a qué tipo de fuente de contaminación, en general, la mitad considera que algún curso de agua, algún río contaminado, los barrios cercanos a la Ciudad de Buenos Aires es el riachuelo. Entonces la causa Mendoza, como algo de la contaminación del riachuelo, da la pauta, y en otros barrios son otros cursos de agua, y un 30% por la cercanía a basurales. Entonces, como hay algo de lo ambiental que también se surge con mucha preponderancia, ¿no? Como que es un problema bastante relevante para quienes viven en los barrios populares. Sí, que se ve en lo cotidiano también, o sea, efectivamente lo viven en lo cotidiano, ¿no? Eso es muy interesante, y es muy interesante también poder decirlo. Sí. Y eso puede ser más de contexto, como te decía, como más de fuente de contaminación general, o puede ser también por falta de servicios públicos, que también uno muchas veces da por sentado, por ejemplo, recolección de residuos. Y entonces, ese 57% lo que relata es ver residuos alrededor de su vivienda cotidianamente. Claro. Nada, eso hace también a otro sistema, que es todo parte de lo mismo, como es, y por ahí retomando un poco los datos anteriores, que es, hace a cómo eso impacta en las condiciones de vida en términos de contaminación, pero además eso cómo filtra o puede filtrar en el acceso al agua, o cómo puede ser que la infraestructura, que no es formal, entonces hay algo de estar emplazados en lugares potencialmente contaminados, hace que después esa agua que llega no sea apta para consumo, o puede ser que eso tenga un impacto directo en la salud, o puede ser que me tenga que organizar con mis vecinos como para garantizar el acceso al agua, o comprar agua embotellada, o organizarme para limpiar la basura. Entonces, un poco a tu pregunta inicial de los impactos que tienen en las condiciones de vida,
bueno, hay un tercer rol de trabajo que no es solo los trabajos domésticos de cuidar la casa o los trabajos productivos de conseguir el mango o como de salir a trabajar, sino que además nos tenemos que organizar para poder cubrir con nuestro trabajo comunitario otros servicios y otros accesos a servicios que en otros lugares del país están garantizados por la propia prestación de empresas o la propia prestación del Estado o la propia formalidad del acceso a servicios públicos, ¿no? Y eso está bueno tenerlo en mente. Sí, es que está buenísimo lo que decís. Una inversión en tiempo. Claro, es un laburo más. En paliar esa falencia. Claro, está buenísimo lo que decís porque es un laburo más, ¿no? O sea, venís de toda tu jornada laboral. Es una tercera jornada laboral que tiene que ver con el laburo comunitario. Claro, exactamente. Catalina, mil gracias por esta comunicación. Obviamente vamos a estar compartiendo el informe. Felicitaciones por este laburazo. Es muy interesante poder leer estos datos así, obviamente apabullante, ¿no? Cuando uno lee todos los datos juntos. Así que vamos a estar compartiéndolo también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Pasó Catalina Marino, ella es coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG. Eso que falta en las redes, seguinos en Instagram y YouTube. Eso que falta es un espacio real en la virtualidad.